Hola, mi nombre es Alicia Mencuango. En este video les voy a hablar sobre el análisis de un capítulo del libro Macroeconomía y Microeconomía para administradores de empresas. El capítulo que les voy a hablar es sobre el mercado de bienes, que es el capítulo 32. ¿Qué es el sector externo? Este sector sintetiza las transacciones que una economía realiza con el resto del mundo. Las estadísticas del sector externo se refieren básicamente a las relacionadas con la balanza de pagos, en donde se puede encontrar el intercambio de compra y venta con el exterior de bienes y servicios, que son prácticamente las importaciones y exportaciones, la renta pagada y recibida al y del resto del mundo, las transferencias recibidas y enviadas, las inversiones que extranjeros realizan en el país o las que realizadas por ecuatorianos en el exterior, los préstamos recibidos y otorgados, el movimiento de deuda externa, pública y privada, etc. Hasta ahora se ha examinado a la economía cerrada. En otras palabras, una economía que no haga transacciones con el resto del mundo, si se incluyen transacciones con el resto del mundo, se denomina una economía abierta, que incluye 4 sectores que existen en toda la economía real. Y estos sectores son la familia, la organización, el régimen y el resto del mundo. En una economía abierta se compran bienes y servicios de todo el mundo que hacen los nacionales del mundo. Son las importaciones. También está la venta de bienes y servicios que los nacionales realizan al resto del mundo, y estas son las exportaciones. Si en un momento dado la economía muestra exportaciones netas de bienes y servicios, la proporción de bienes y servicios finales adquiridos por los consumidores nacionales, el gobierno y las empresas, precisamente a la porción que se produce internamente. Si la economía muestra importaciones netas de bienes y servicios, entonces clientes, regímenes y organizaciones nacionales logran bienes y servicios totales, más el servicio final, que es el producido internamente durante el periodo. Esta última situación fue muy corriente en Bolivia en los años anteriores al año 2003. A partir del año 2004, Bolivia muestra una balanza comercial positiva, determinada principalmente por las exportaciones de gas al Brasil. Es decir, a partir del año 2004, los bienes y servicios obtenidos por los consumidores nacionales, el gobierno y las empresas es menor a la cantidad producida interiormente. Por lo tanto, en una economía abierta de 4 sectores, todo cambio de las exportaciones netas o del saldo importador, ceteris paribus, produce un cambio igual en el Producto Nacional Bruto. Factores que afectan a las importaciones. Existen una serie de fuerzas que influyen en el nivel de las importaciones de un país. Estas son: el nivel de ingresos del país. A medida que crece el ingreso de un país, sus residentes tienden a aumentar sus gastos en bienes importados de la misma manera en que aumentan sus gastos en bienes de fabricación interna. Así, una relación funcional entre las importaciones y el ingreso nacional está dada por M es igual a MY, que significaría importaciones es igual a la propensión marginal a importar por el ingreso nacional. B. Competitividad de precios y las tendencias de la importación. Bien, si los precios externos de los bienes importables son más altos que los precios internos de bienes similares producidos en el país, la importación tenderá a disminuir y viceversa, cuando los precios internos sean más altos que los externos. En particular, la teoría indica que la proporción del ingreso que se gastará en la importación puede variar directamente con la diferencia porcentual entre las tendencias de los precios internos y de los externos para bienes importables. Así, la importación aumentará en proporción al ingreso si las tendencias de los precios internos son más elevados que las tendencias de los precios externos para dichos bienes. Pues bien, para introducir los factores de competitividad de precios en la función de importación, se debe hacer que los precios externos y los internos sean comparables. Aquí es donde entran en el cuadro los tipos de cambio. El tipo de cambio permite convertir el nivel de precios externos de los bienes y servicios importables a
un nivel equivalente de precios internos para bienes de importación. Tendencias a la importación, restricciones arancelarias y de otro tipo a las importaciones. Además del nivel de ingreso y las tendencias de los precios internos y externos de los bienes importables, las importaciones también son afectadas por los aranceles y otras restricciones a la importación. Existe, pues, una relación inversa entre el nivel de los aranceles y el grado de dureza de las restricciones a las importaciones. Así, el aumento de los aranceles aduaneros y el endurecimiento de las normas de importación de ciertos bienes hará que disminuya la importación de dichos bienes. Factores determinantes de las exportaciones. El comportamiento de las exportaciones puede ser explicado a partir de determinados factores y variables, las cuales respectivamente son sometidos en el trabajo análisis interpretativos y econométricos. Así se consideran los siguientes factores y variables explicativas. 1. Factores institucionales. 2. Factores exógenos tales como el nivel de actividad mundial y la evolución de los términos de intercambio. 3. Variables de política económica, tipo de cambio real, política arancelaria, tributaria, elementos de subvención o compensación y tasas de interés. La teoría de razones didácticas considera las importaciones de un país como dadas. Las exportaciones constituyen una variable exógena, un dato X es igual a XA. Sin embargo, si asumimos que las exportaciones de un país deben ser iguales que las importaciones que todos los países del resto del mundo realizan de este país, entonces si mediante X1 representamos la exportación del país 1 y mediante M2 las importaciones de todos los demás países, se obtiene la identidad X1 es igual a M2. Esta identidad indica que el nivel de la exportación de un país se explica por las fuerzas determinantes de las importaciones del resto del mundo de dicho país. Dichas fuerzas determinantes de las importaciones del resto del mundo efectuadas de un país son los niveles de ingreso externo del resto del mundo, la competitividad de los precios de las mercancías y los tipos de cambio, los aranceles y restricciones a las importaciones a los países del resto del mundo. En resumen, las exportaciones de un país dado al resto del mundo dependen de las mismas magnitudes económicas que condicionan las importaciones de un país dado procedente del resto del mundo. La exportación del país como dependencia del ingreso de los países del resto del mundo puede explicarse mediante la siguiente ecuación de comportamiento. X1 es igual a M2 más M2 Y2. El subíndice 1 representa al país interno y el subíndice 2 al país extranjero. Factores que determinan los flujos netos del capital. El capital neto en la balanza de pagos comprende el valor neto de todas las transacciones internacionales que no constituyen pagos o cobros por concepto de intercambio de mercancías entre países. La cuenta capital arroja superávit cuando las entradas agregadas por transacciones distintas de las mercancías son mayores que los pagos agregados, y arroja déficit cuando ocurre lo contrario. Los principales componentes de pago de la cuenta de capital consisten en las transferencias unilaterales, públicas y privadas de fondos a extranjeros. Entre estas tenemos las compras internas de títulos de deuda a corto y largo plazo denominadas en monedas extranjeras. La siguiente son las compras internas de activos reales de capital sobre el exterior, como por ejemplo acciones ordinarias vendidas por bolsas extranjeras y títulos de propiedad directa de empresas en el extranjero. Otros importantes elementos de pago comprenden la repatriación de dividendos y beneficios derivados de la posesión extranjera de títulos internos de la deuda y activos de capital real, y los pagos efectuados a extranjeros por la utilización interna de servicios extranjeros de transporte, banca y seguros. Las principales entradas están compuestas sencillamente por equivalente externo de dichos pagos, internos a los residentes.
Las fuerzas que explican estas entradas y salidas son las que explican la cuenta de capital de la balanza de pagos. Modelo de 4 sectores. Economía abierta. En una economía abierta debe tenerse en cuenta la existencia de dos agregados más: las exportaciones, que son X, y las importaciones, que se simbolizan con la letra M. Para simbolizar las exportaciones se toma la segunda letra de la palabra exportación, porque la primera, que es la E, se suele utilizar para simbolizar el empleo. Para simbolizar las importaciones se toma igualmente la segunda letra de las importaciones, porque la primera, que es la I, se suele utilizar para simbolizar la inversión. La demanda agregada está constituida por la demanda de consumo, la demanda de inversión, la demanda del sector del gobierno y la demanda del resto del mundo. La demanda de inversión, la demanda del sector gobierno y las exportaciones representan inyecciones para la economía. La oferta agregada está constituida por la producción interna, PIB, o Y, y las importaciones, que son M. En el modelo, el ahorro, S, los impuestos T y las importaciones M representan flujos para la economía. Para fines de explicación del presente modelo, G y X se tratarán como variables isógenas cuyo nivel lo determinan las autoridades competentes. En el caso de G y X, lo determinan las decisiones de los países del resto del mundo. El nivel de los impuestos, que sería T, depende en parte de las decisiones autónomas y en consecuencia de cualquier factor que altere el nivel de ingreso nacional. Ya. La siguiente figura muestra el flujo real de una economía de tres sectores. Las familias proveen factores de producción a las empresas, al gobierno y el resto del mundo. Esto es fuerza de trabajo, manual e intelectual, tierra en alquiler, capital, capacidad empresarial y tecnología. Las empresas proveen a las familias, al gobierno y al resto del mundo bienes y servicios, sean estos de consumo o de inversión. El gobierno provee a las familias, a las empresas y al resto del mundo bienes y servicios públicos, como servicio de seguridad ciudadana, protección de la propiedad, atención de servicios de salud, educación, etc. El resto del mundo provee a las familias bienes y servicios, y además provee factores de producción, tanto al gobierno como a las empresas. A continuación les mostraré algunas ecuaciones y comenzaremos con las ecuaciones de balance de modelo, que son: 1. Oferta agregada es igual a demanda agregada. 2. Ingreso nacional más importaciones es igual a consumo más inversión más el gasto del gobierno más las importaciones. 3. Ahorro más impuestos más importaciones es igual a inversión más el gasto del gobierno más las importaciones. Las ecuaciones de definición del modelo son las siguientes. 4. Oferta agregada es igual al ingreso nacional más las importaciones. 5. Demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones. 6. El ingreso disponible es igual al ingreso nacional menos los impuestos. 7. Ahorro es igual a ingreso disponible menos consumo. 8. Balance del gobierno es igual a los impuestos menos el gasto del gobierno. 9. La balanza comercial es igual a las exportaciones menos importaciones. Las ecuaciones de comportamiento. Las ecuaciones de comportamiento son aquellas que explican el modo de actuar de los agentes económicos dentro de un modelo. En este caso, en el de renta-gasto. Por ello, primero examinaremos la renta disponible, es decir, la renta con la que cuentan las familias, que son los consumidores, tanto para consumir como para ahorrar. Seguiremos con las fórmulas. 10. Consumo es igual a consumo
más consumo autónomos más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. 11. Inversión es igual a la inversión autónoma. 12. Impuestos es igual a impuestos autónomos más impuestos de ingreso nacional. 13. El gasto del gobierno es igual al gasto autónomo. 14. Las exportaciones es igual a las exportaciones autónomas. Y por último, 15. Las importaciones son igual a las importaciones autónomas, más la propensión marginal a importar por el ingreso nacional. A continuación tendremos la resolución de un problema, que es el siguiente. En una economía de 3 sectores se tienen los siguientes datos y parámetros. Datos en miles de millones de unidades monetarias. CA es igual a 200, inversión autónoma es igual a 400, gasto del gobierno autónomo es igual a 250, impuestos autónomos es igual a 40, exportaciones autónomas es igual a 300, importaciones autónomas es igual a 50. En tanto por 1, es decir, porcentaje sobre 100. C es igual a 0,80, S es igual a 0,20, T es igual a 0,13, M es igual a 0,20, pues C más S es igual a 1. El equilibrio macroeconómico en una economía abierta se logra mediante un tipo de cambio real, tal que la oferta de moneda nacional, que puede cambiarse por moneda extranjera, para la inversión en el extranjero equivale a la demanda neta de la moneda nacional de los extranjeros que desean adquirir bienes y servicios del país. En el mercado de fondos prestables, el tipo de interés real se ajusta para igualar la oferta de los fondos procedentes del ahorro con la demanda de la inversión nacional y la corriente neta del capital en el extranjero. Esto sería en fórmulas S igual I más N más CO. Toda política que reduzca el ahorro interno reduce la oferta de fondos para préstamos, eleva el tipo de interés, reduce el capital neto de salida, aprecia la moneda nacional y reduce las exportaciones netas. Una restricción del libre comercio aumenta las exportaciones netas, incrementa la demanda de la moneda nacional. Además, también aprecia la moneda y se devuelve la balanza comercial a su nivel inicial. Una situación de inestabilidad política puede provocar salida importante de capitales y, por consiguiente, un aumento del tipo de interés real y una caída del tipo de cambio. Gráfico del equilibrio en el mercado de bienes. El punto de equilibrio debe verificar dos condiciones. Debe ser un punto que se encuentra sobre la línea C más I más G más X, que representa la demanda efectiva, como una función de Y. También debe ser punto sobre la línea de igual Y, pues cuando cualquier punto queda fuera de esa línea, la demanda efectiva no será igual a la oferta total. El único punto que verifica ambas condiciones es el punto de intersección de las líneas C más I más G y D igual Y. La línea de 45 grados que pasa por el origen es el lugar geométrico de todos los puntos que verifican la condición de igual Y. La demanda autónoma, DA, es la suma de las distintas demandas autónomas. DA es igual CA más IA más GA más XA menos MA menos CTA. Entonces, el ingreso nacional de equilibrio será como muestra la siguiente fórmula. Las importaciones y exportaciones están directamente relacionadas con la economía del país, buscando una ganancia en exportaciones
o en su mayor parte no generar pérdida. Estos indicadores se manejan en la balanza comercial para la toma de decisiones, tanto en las organizaciones públicas como privadas, partiendo del manejo del circulante por concepto de adquisición y financiamiento de sus actividades productivas para un beneficio social. La balanza comercial es un indicador económico de suma importancia para las economías del mundo. Sus dos componentes, exportaciones e importaciones, sirven como guías para diagnosticar el desarrollo y prosperidad de los países. Las ventas al extranjero, con lo que se compra, demuestran el estado de desarrollo, apertura y de inserción comercial. Gráfico de la balanza comercial. La balanza comercial de un país está dada por la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Si la diferencia o saldo es mayor que cero, la balanza comercial muestra un superávit. Si la diferencia o saldo es menor que cero, la balanza comercial muestra un déficit. Por lo tanto, una balanza comercial con saldo cero muestra un equilibrio entre exportaciones e importaciones.